Bendiciones, saludos para todos en este hermoso y precioso día. Les saluda su amiga, su hermana y colaboradora en Cristo, Patrick Cuella, del Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito. Y hoy quiero compartir con ustedes una porción de las Escrituras, una palabra que ha cambiado mi vida de una manera muy impresionante, y yo sé que la palabra de Dios es para todos y que este es un tiempo en que nosotros más que nunca debemos escudriñar las Escrituras, meditar en ella y no solamente aprenderla de memoria, sino que podamos ponerla por práctica. La Biblia nos llama a nosotros esa atención a poner por obra, poner por práctica lo que leemos. Que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino que nosotros podamos ser de aquellos hombres y mujeres que ponemos por práctica lo que aprendemos. Si vamos a las Escrituras, encontraremos allí una cantidad de historias sorprendentes, maravillosas, de situaciones que pasaron en la antigüedad y están aquí escritas para que nosotros las aprendamos. Dios las ha dejado aquí grabadas, plasmadas en su palabra, para que nosotros no solamente la aprendamos de memoria, no para que nosotros leamos la Biblia como una historia más para grabarla en nuestros corazones, no como una historia más que leemos para que se quede grabada en nuestra mente, sino que también para que nosotros aprendamos a vivir de esas experiencias para el tiempo que estamos viviendo hoy. Que esas experiencias que vivieron aquellos hombres y aquellas mujeres de aquel tiempo, cosas que hicieron que quizás desagradó a Dios, y que necesitamos nosotros aprender de esas experiencias en el tiempo de hoy para nosotros no hacerlas. Las cosas que quizás ellos hicieron en aquel tiempo que agradaron a Dios y a lo mejor nosotros no lo estamos haciendo. Entonces, las Escrituras es un libro maravilloso que nos fue dado como una herencia de nuestro Padre Celestial para que nosotros lo pongamos por obra, lo pongamos por práctica, para que nosotros vivamos conforme a su palabra, conforme a su voluntad, y que nosotros podamos usar esa palabra maravillosa, las Sagradas Escrituras, y que la podamos poner por práctica en cada experiencia de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo, independientemente de la situación que se esté viendo. Necesitamos poner la palabra de Dios en nuestras vidas como un ejemplo para seguir. Vemos en las Escrituras algo tremendo. Yo les voy a dar lectura hoy porque ha sido algo que de verdad, mis amados, es importante, muy importante, que nosotros entendamos que la palabra de Dios es viva, es una palabra que es para todos los tiempos. La misma Biblia nos enseña que todo pasará. Todo, absolutamente todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Puede pasar lo que sea, los tiempos, puede pasar todo lo que pase y lo que exista en este mundo, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Entonces, la palabra que les voy a leer hoy es una palabra que debes ponerla por práctica en este tiempo, que la atesores en tu corazón, que la guardes en tu mente también y que la grabes, pero que la pongas por práctica. Porque esto es una historia un poco triste, es una historia un poco dolorosa que tuvo que vivir el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios. Y es una historia que si nosotros la traemos al tiempo de hoy, prácticamente se está viviendo lo mismo. Y se trata acerca de la desobediencia de esta nación a la palabra de Dios, al mandato de Dios, al llamado de Dios. Escuchen esto, al llamado de Dios. Vemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 25, y yo voy a dar lectura desde el versículo 2 en la traducción, en la Nueva Traducción Viviente, que dice: Jeremías el profeta le dijo a todo el pueblo de Judá y de Jerusalén: durante los últimos 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, el Señor me ha estado dando sus mensajes
Yo se los he comunicado con toda fidelidad, pero ustedes no han querido escuchar. Una y otra vez el Señor les ha enviado sus siervos, los profetas, pero ustedes no escucharon ni prestaron atención. Todas las veces el mensaje fue: apártense de su mal camino y de sus malas acciones. Solo entonces los dejaré vivir en esta tierra que el Señor les dio a ustedes y a sus antepasados para siempre. No provoquen mi enojo al rendir culto a ídolos que ustedes hicieron con sus propias manos, entonces no les haré ningún daño. Pero ustedes no querían escucharme, dice el Señor. Me pusieron furioso al rendir culto a ídolos hechos con sus propias manos y trajeron sobre ustedes todos los desastres que ahora sufren. Mire, mis queridos preciosos del Señor, si nosotros tomamos este ejemplo de las Escrituras, si nosotros tomamos este ejemplo de lo que tuvo que vivir esta nación preciosa que Dios escogió para que fuera su hijo Israel, dice en la Biblia que el Señor habló a su pueblo a través del profeta Jeremías. Dice que por 23 años estuvo hablándoles a ellos, que por 23 años estuvo tratando de llamar su atención a través del profeta una y otra vez, y no solamente a través de Jeremías, sino a través de otros profetas, y que ellos no lo escucharon, que ellos lo ignoraron, que ellos nunca se arrepintieron, y el llamado que Dios les hacía a ellos siempre era que se arrepintieran de sus malos caminos, que se arrepintieran de sus malas acciones, que dejaran la idolatría, y que solamente de esa manera el Señor les permitiría a ellos quedarse en la ciudad, en la tierra que Él les había prometido a sus antepasados y a ellos también, para que allí ellos vivieran siempre. Pero mis amados, esto no ocurrió. Ellos no fueron obedientes, ellos no escucharon la palabra, ellos se negaron a obedecer a Dios, ellos le dieron la espalda a Dios, ellos se desviaron completamente de la fe, ellos se desviaron del propósito de Dios para sus vidas, ellos ignoraron completamente el llamado que Dios les hizo, y lo más terrible de todo es que se olvidaron de las promesas que Dios les había dado. Dios les había entregado una promesa maravillosa. Dios les había dado promesas poderosísimas, mis amados, pero ellos no hicieron caso. Ellos prefirieron desviarse de la fe, prefirieron ellos quitar la vista del Dios Todopoderoso, que era su Padre, su proveedor, su cuidador, su guardador, el que estaba siempre con ellos. Aún desde que los sacó de Egipto, siempre Dios estuvo con ellos. Se apartaba de ellos por un tiempo por lo mismo, porque ellos no podían ser fiel a Dios. Pero Dios, en su infinita misericordia, sigue tratando y tratando cada vez con su pueblo y con nosotros también. Digo con nosotros también porque nosotros también fuimos llamados. Yo fui llamada, tú fuiste llamado por Dios. Y si tú fuiste llamado por Dios y tú sabes que Dios te hizo un llamado, no ignores su voz. No ignores su llamado, no ignores la exhortación, el llamado que nos está haciendo a que lo escuchemos, a que pongamos nuestra atención en Él, a que nos volvamos al camino si es que nos hemos desviado, a que nosotros volvamos a Él nuevamente en obediencia y a que nosotros prestemos atención a lo que Él está hablando. Vemos que como este pueblo no quiso entender, como este pueblo no hizo caso, como ellos prefirieron mejor seguir siendo guiados por el mal, seguir obedeciendo al mal, seguir haciendo lo que ellos querían, vivir en su propia voluntad, en su propio deseo. Entonces, mis queridos, aquí pasó algo tremendo. Dios los tuvo que sacar de la tierra. Ellos fueron llevados a Babilonia en cautiverio, fueron cautivos 70 años en Babilonia, mis amados.
fueron cautivos 70 años en Babilonia por causa de la desobediencia, por causa de su desvío espiritual, porque ellos prefirieron mejor seguir a los ídolos, ellos prefirieron hacer imágenes, seguir a los ídolos, a los paganos, y empezaron a perder de vista el propósito de Dios para el cual Él los había creado, para el cual Dios les había guardado, para el cual Dios los había sacado de Egipto, para que Dios les había entregado tantas promesas. Se olvidaron de las promesas de Dios, se olvidaron del llamado de Dios. Ellos no obedecieron a las palabras que Dios les entregó cuando los sacó de Egipto, cuando los guió por el desierto, cuando los entró a la tierra prometida, y cuando entraron allí aún Dios se seguía glorificando en sus vidas. Dios seguía siendo su Padre, Dios seguía siendo su proveedor, Dios seguía siendo su sustento, pero ellos se desviaron. Es tremendo porque dice la Biblia que el profeta Jeremías les habla y les está diciendo lo que el Señor les está transmitiendo a través del profeta, y les dice: durante los últimos 23 años, desde el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta ahora, el Señor me ha estado dando sus mensajes. Yo se los he comunicado con toda fidelidad, pero ustedes no han querido escuchar. Y qué triste es, porque estamos viendo lo mismo en este tiempo. Estamos viendo lo mismo en estos tiempos, mis amados. Dios está hablando. Dios de una u otra manera nos está haciendo saber su voluntad. Dios nos está manifestando su amor, su misericordia. Dios quiere que nosotros nos afirmemos cada día más en Él, que afirmemos nuestra fe en Él, que le creamos a Él por su palabra, no por lo que diga la gente. Pero en el caso de muchos prefieren poner su mirada en aquellas cosas que ya Dios dijo que no dependamos de aquellas cosas, que ni siquiera miremos para allá. Pero estamos en una situación, mis amados, que si nosotros como pueblo de Dios no nos unimos, si nosotros como cuerpo de Cristo no mantenemos unidos para hacer que el reino de Dios siga avanzando, entonces estamos prácticamente casi en la misma posición que estaba este pueblo en aquel tiempo. Dios por 23 años les habló de una y otra forma a través del profeta Jeremías, pero ellos no quisieron escuchar, ellos no quisieron oír. Una y otra vez el Señor les envió a profetas, pero ellos no escucharon ni prestaron atención. Hay para este tiempo palabra de Dios, y es la misma palabra que el Señor entregó en aquel tiempo. Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, mis amados, si nosotros hacemos su voluntad. Si nosotros vivimos conforme a su voluntad, si nosotros vivimos conforme a su palabra, si nosotros nos decidimos y nos determinamos a ser no solamente creyentes, mis amados, sino a ser hijos. A ser hijos, a que nosotros podamos ser representantes de Dios en esta tierra, que nosotros podamos representarlo a Él dignamente, viviendo una vida en unidad, viviendo una vida en paz, todos juntos, sin maltratarnos los unos a los otros. Como cuerpo de Cristo que nosotros somos, debemos mantener unidos, cuidarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros, no estar maltratándonos o matándonos, golpeándonos los unos a los otros con las palabras, poniendo la mirada en las cosas donde nosotros no tenemos que ver, y más bien mirando lo que Dios está hablando, escuchando con los oídos espirituales y viendo con los ojos espirituales el propósito para el cual Dios nos está hablando.
Pero dice la Biblia que el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Hoy les hago ese llamado, mis hermanos, a que nosotros busquemos su presencia, a que nosotros nos metamos cada día más con Dios, a que nosotros anhelemos estar en la presencia de Dios y a llenarnos cada día más de su palabra, a llenarnos más de su Espíritu, para que nosotros podamos discernir por el mismo Espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y en lugar de estarnos golpeando con las palabras, ofendiendo los unos a los otros, maltratándonos, mutilándonos, mordiéndonos los unos a los otros, mirando sus defectos, mirando las cosas que no se tienen que mirar. Porque el hombre natural, dice la Biblia, que se enfoca en mirar las cosas terrenales, a mirar las cosas naturales, las cosas que son de aquí abajo, las cosas que se dañan, que tienden a desaparecer, porque perecen, porque las cosas naturales, las cosas de aquí, de la tierra, mis amados, son temporales. Pero nos llama también el Señor a poner nuestros ojos allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, a que nosotros pongamos nuestros ojos en las cosas espirituales, en las cosas celestiales, no a mirar las cosas de aquí abajo. El problema, mis amados, que nosotros estamos viviendo hoy en día, de tanta división dentro de la iglesia, de tanta división, donde el pueblo de Dios está tan dividido, es porque está muy enfocado en las cosas terrenales, en las cosas que se ven, en las cosas superficiales, en las cosas naturales. Estamos muy enfocados en mirar que si el que tiene el pelo corto o el que lo tiene largo, que el que lo tiene pintado, el que no lo tiene pintado, que en caso de las mujeres, que si se ponen pantalón, que si no se ponen pantalón, en el caso de los hombres de igual manera, por la manera como se visten. Mis amados, esos son niñerías, esos son tonterías por las que nosotros no deberíamos estar peleándonos, porque nosotros deberíamos estar con el mismo Espíritu. Eso es lo que nosotros debemos hacer, unirnos en la unidad del Espíritu de Dios, para que nosotros podamos ser esos vasos, esos depósitos que Dios quiere usar en este tiempo para poder traer las almas a Cristo. No es hablando mal los unos de los otros, no es criticándonos los unos a los otros, no es poniendo la mirada en el hombre, es poniendo la mirada en el propósito de Dios. Escucha esto: el pueblo de Israel, esta nación maravillosa a quien Dios escogió para propósitos tremendos y maravillosos, quitó su mirada de Dios por poner su mirada en las cosas de este mundo, por poner su mirada en las cosas superficiales, en las cosas naturales, por poner su mirada en los ídolos terrenales, en los ídolos que no ofrecen nada, que ni siquiera tienen vida. Pero nosotros tenemos vida, y tenemos vida en Cristo. Tenemos una vida abundante en Cristo Jesús. Y esa vida nos fue dada para que la manifestemos. Esa vida nos fue dada para que nosotros podamos dar a conocer a Jesús. Que puedan conocer a Jesús a través de nosotros. A través del amor que podemos brindarnos los unos a los otros. Pero estamos tan divididos, mis amados, que la gente que está en el mundo ni siquiera quiere saber nada de los mismos cristianos por el mal testimonio que ellos están viendo. Y especialmente en las redes sociales, donde ellos están mirando cómo los mismos cristianos se atacan los unos a los otros, se ofenden los unos a los otros, se insultan los unos a los otros. Y Jesucristo profetizó algo maravilloso, mis queridos, que una casa dividida no prevalece. Él dijo: una casa dividida no prevalecerá. Y la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está muy dividida. Está muy dividida, y por eso es que no podemos hacer que las tinieblas retrocedan. Por eso es que no podemos hacer que avancemos como hijos de Dios, como pueblo santo, como reyes y sacerdotes que fuimos comisionados y posicionados en lugares celestiales para que nosotros podamos gobernar y sojuzgar la tierra desde allá arriba, pero representando a Dios aquí abajo. Perdón. Así que es necesario, mis amados, es necesario que meditemos en la palabra de Dios. Es necesario que meditemos en lo que Él nos está enseñando. No pensemos que es que la palabra de Dios era solamente para ellos. No pensemos nosotros, como piensan muchos, que eso era para ellos en ese tiempo. Ay, no, es que nosotros estamos bajo la gracia, dicen muchos. Nosotros estamos bajo la gracia. Esa palabra no es para nosotros. Esa palabra era para ellos porque eran desobedientes, porque ellos no escucharon. Esa palabra es para ti y es para mí también. Porque si yo y tú somos hijos de Dios, si tú y yo somos hijos de Dios, si Dios nos llamó y nos comisionó y nos estableció
como reyes y como sacerdotes, al igual que ellos en esta tierra. Esa palabra también es para ti y también es para mí. Nosotros debemos meditar en su palabra. Nosotros debemos escuchar lo que Dios está hablando. Nosotros no podemos tomar solamente unas palabras del Antiguo Testamento para ponerla a favor nuestro y otras no. Nosotros no podemos usar solamente las profecías de la antigüedad, la que nos conviene, donde hablan de prosperidad y donde habla de todo lo bueno que el Señor nos prometió para estos tiempos. Si podemos tomar lo bueno para aplicarlo a nuestras vidas, también tenemos que aplicar lo que le llaman malo, que realmente no es malo, porque la exhortación de Dios es buena a tiempo. Dios nos está exhortando a tiempo, mis amados. Este es el tiempo en que debemos unirnos. Y debemos unirnos, ¿para qué? Para que nosotros podamos hacer cumplimiento a lo que Dios nos llamó a hacer. Es necesario, mis amados, nacer de nuevo. Es necesario morirnos a los deseos de la carne, a esos deseos de estar peleando, de estar gritando, de estar hablando mal de la gente, de estar murmurando, de estar chismoseando. Hay que morir a esas envidias, hay que morir a esos celos, hay que morir a esos resentimientos, a la falta de perdón. Hermanos en las congregaciones, cuando se podían congregar, no se hablaban dentro de las congregaciones. Ministros que ni siquiera se hablan entre ellos mismos por celos y por envidias. Y esto no nos va a unir. Esto lo que va a hacer es que el diablo cumpla su propósito, traer más división y más destrucción a la iglesia. Las tinieblas están allá afuera haciendo de las suyas. Están las turbas allá afuera destruyendo, matando. Están haciendo lo que ellos quieren. Ellos están bien unidos. Ellos están unidos. Ellos se unen en grandes potestades para poder salir a delinquir, a destruir, a matar, a robar. Y nosotros, los hijos de Dios, encerrados, y todavía que tenemos la oportunidad para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en las redes sociales, y aún así nos somatamos nosotros mismos en las redes sociales, nosotros mismos insultándonos, mis amados. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios, mis amados. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos convertirnos de nuevo, necesitamos entregarle nuestra vida al Señor, necesitamos pedirle a Jesucristo que se meta dentro de nosotros, mis amados, que se meta dentro de nosotros, porque una cosa estoy segura, que donde está la vida de Cristo, mis amados, lo único que hay es compasión. Donde está la vida de Cristo, allí está la compasión, allí está el amor. Donde está la vida de Cristo, allí lo único que hay es gozo, es paz, está la unidad, está la bondad, está la benignidad, está la mansedumbre, mis amados, hay fe, hay paciencia. Necesitamos pedirle a Cristo que se meta dentro de nosotros, que gobierne nuestras vidas, que nos ayude cada día a formar su carácter en nosotros, para que el mundo lo pueda conocer a Él a través de una persona renovada, transformada, porque el Espíritu Santo de Dios ha hecho la obra perfecta y maravillosa, porque Jesucristo está dentro de nosotros, mis amados. Es necesario, escuchen esto, es necesario que nos convirtamos de verdad. Porque eso no es solamente decir yo soy cristiano, yo soy cristiana, o yo amo a Dios, o yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. La Biblia dice que hijos de Dios son todos aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros vivamos en amor, que nosotros lo manifestemos a Él en amor, que nosotros lo manifestemos a Él en gozo, en paz, en paciencia, en bondad, en benignidad. Que nosotros podamos manifestar la fe del Hijo de Dios. Que la gente lo conozca a Él, porque lo ven a Él en nosotros, porque estamos llenos de su gloria. No nos conformemos solamente con decir que estamos llenos de su presencia. Necesitamos llenarnos de la gloria de Dios, mis amados. Necesitamos llenarnos de la gloria de Dios. Que la gente vea la gloria de Dios en nosotros. Ahora cualquiera dice que es cristiano. Ahora cualquiera dice que es cristiano. Hay 45,000 denominaciones aquí en la tierra y todos dicen que son cristianos. Pero ¿quién realmente manifiesta la gloria de Dios en ellos? Por eso tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Tú y yo necesitamos unirnos para hacer la diferencia. Jesucristo, el reino de Dios, no es una denominación. Jesucristo
El reino de Dios no es un templo, no es un edificio, no es un lugar donde nos reunimos. Jesucristo, el reino de Dios, somos nosotros, llenos de Él. Cuando nos llenamos de Jesucristo, cuando dejamos que la gloria de Dios nos llene, entonces nosotros podemos decir que estamos viviendo el reino de Dios y lo manifestamos con su gloria. Tenemos que hacer la diferencia. Este es el tiempo para hacer la diferencia. Este es el tiempo para nosotros empezar a vivir como verdaderos hijos de Dios. Romper mentalidades, esos pensamientos que gobiernan nuestra mente, que nos hacen creer que solamente nosotros podemos sentir a Dios y que podemos tener una relación con Dios dentro de un edificio, mis amados. Cristo está dentro de nosotros. Y si es que Cristo está dentro de nosotros, entonces nosotros estamos donde Él está. Y donde Él está, allí sentimos su presencia. No es solamente en un edificio, mis amados. Ahora no nos podemos quizás reunir en los templos, en las congregaciones. Pero donde quiera que nosotros estemos y nos den la oportunidad de manifestar a Cristo, hagámoslo. Donde nosotros tengamos la oportunidad como iglesia, como la iglesia que somos porque estamos llenos de Cristo, donde nos podamos reunir, así sea virtualmente, mis amados, demostrémoslo con amor, demostrémoslo con humildad, demostrémoslo con el amor con el que Dios nos amó a nosotros, por el cual entregó a su Hijo Jesús en una cruz, para que todos creyéramos en Él, para que ninguno de nosotros se perdiera, sino para que alcanzáramos salvación y vida eterna. Eso es para ti y es para mí, pero eso no se queda allí. Es que allá afuera en el mundo hay mucha gente que está caminando igual que como caminábamos tú y yo antes, perdidos en el mundo, perdidos, están en el pecado, y ellos necesitan ver a Dios a través de ti y a través de mí, necesitan conocer a Cristo a través de ti y a través de mí, y divididos no lo vamos a hacer, porque una casa dividida no prevalece. Una casa dividida lo único que va a hacer es desaparecer. Es tiempo, mis amados, de que nosotros escuchemos la voz de Dios. Es tiempo de que nosotros empecemos a prestarle atención a Dios, qué es lo que Él está diciendo, para qué nos está llamando, por qué nos está hablando, porque Él quiere que nosotros tengamos ahora más que nunca una relación íntima con Él. Que nosotros podamos tener una relación íntima con Él. Recuerde que ser cristiano no es simplemente estar metido dentro de un lugar. Ser cristiano es tener verdaderamente una relación con Jesús. Es que nosotros seamos su habitación, su morada, su templo donde Él pueda habitar. Y que a través de nosotros Él pueda manifestar todo ese amor, toda esa misericordia, toda esa gracia, todo ese favor, toda esa compasión hacia los que están perdidos y aún hasta la misma iglesia. La iglesia necesita restauración. La iglesia necesita ser restaurada. Mis amados, yo no sé cuántos años lleva el Señor hablándote a ti. Dice Jeremías que por 23 años estuvo hablándole al pueblo de Dios y estuvo hablándole de muchas maneras y ellos no quisieron escuchar. Yo no sé cuántos años lleva el Señor hablándote a ti, pero yo ya entendí cuánto tiempo lleva el Señor hablándome a mí. Y yo he decidido tomar decisiones radicales. Yo no sé qué tan dispuesto y dispuesta estás tú para escuchar a Dios y empezar a obedecer, a prestarle atención a tu Padre Celestial, a vivir de la manera como Él quiere que tú vivas. A dejar el orgullo, a dejar la vanagloria, a dejar la crítica, a dejar la murmuración, a dejar el desprecio y el rechazo hacia otras personas, quizás porque no predican igual de la misma manera que tú, o porque no piensan de la misma manera que tú. Este no es un tiempo para nosotros hacer que la gente haga o viva la manera como nosotros queremos que viva, porque el que hace esos cambios es el Espíritu Santo de Dios, no nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es unirnos, orar los unos por los otros, fortalecernos los unos a los otros, consolarnos los unos a los otros, animarnos los unos a los otros, en lugar de estar hablando mal los unos de los otros. Mis amados, hasta aquí con ustedes. Les deseo de todo corazón que esta palabra
realmente haga una transformación grande en tu vida. Jeremías capítulo 25, léelo todo y vas a escuchar a Dios hablar a tu espíritu, a tu alma. Vas a ver cómo Dios está tan interesado en que nosotros seamos sus hijos, más que hacer iglesia. Escucha esto. Dios está más interesado en que nosotros seamos hijos obedientes, más que hacer iglesia. Porque Dios está más interesado en nosotros, en el ser, S-E-R, que en lo que hacemos. Él está interesado más en lo que somos que en lo que hacemos. Por eso es tan importante que nos escudriñemos, que nosotros mismos meditemos en nuestros caminos, que hagamos un alto, que paremos para que pensemos, para que meditemos, para que autoanalicemos cómo es la vida que nosotros estamos llevando, cómo es la vida que nosotros hemos vivido y cómo es la vida que debemos vivir a partir de hoy. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Les amo. Su amiga, su hermana, Patricia Cuellar, del Ministerio Internacional Mujeres con Destino y Propósito. Que esta palabra, de fruto y fruto, pero fruto bendito en tu vida, fruto del cual muchos se puedan alimentar. Shalom. Un abrazo.